o la otra. Lo estoy decidiendo a ver cómo lo vamos a organizar. Lo que sí vamos a ver es que durante este periodo operatorio y al final del periodo preoperatorio se va a dar, y les voy a mostrar grafiquitos porque tal vez les es más fácil entenderlo, ¿ven? Acá, se va a dar lo que se llama el proceso de alfabetización. Quienes son docentes de primero y segundo grado y preescolar, más de una vez, van a entender que esto implica un proceso. Castoriadis es un filósofo, pero Castorina, que estudia Piaget en Argentina, es un gran escritor y analista de la teoría piagetiana, piensa el proceso de alfabetización como un proceso de psicogénesis, es decir, como un proceso constructivo. Dice que el proceso de alfabetización nada tiene que ver con una repetición de estímulos ni con una codificación fonética del lenguaje, es decir, con una codificación de los signos con un sonido. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con todo un proceso que implica, por parte del niño, construir un sistema de representación del lenguaje. Es decir, cómo va el niño construyendo marcos asimilatorios que le permiten representarse ese lenguaje a través de signos que son arbitrariamente construidos. ¿Qué quiero decir arbitrariamente construidos? ¿Quién dijo que este aparato que estoy usando yo ahora para grabar un video se llame celular? ¿Sí? Probablemente ustedes me digan, bueno, tiene que ver con un origen de una palabra. Ok, pero esa palabra que tiene origen, ¿de dónde salió? ¿Quién lo dice? Digo, hay una convención por parte de lo social que determina que las palabras son estas para denominar a estos objetos o para denominar a estas acciones o para denominar a estas emociones incluso. Y como son arbitrarias, son construidas y son, en algún modo, para que yo pueda comunicarme con el otro, necesito que esas palabras sean de convención social y que las escriba como de convención social con el otro. Fíjense lo que nos pasa cuando escribimos en otro idioma y ese otro no entiende ese idioma. Quedamos por fuera, nos sentimos por fuera. Entonces lo que dice Castorina, y me parece que también lo repite Emilia Ferreiro, que también es una autora pedagoga, no psicopedagoga, sino pedagoga, que estudia el proceso de alfabetización a partir de la teoría piagetiana. Varios de ustedes habrán leído, que pasaron por docencia, se lee siempre Emilia Ferreira. Plantea que este sistema de representación tiene que ver con pensar, para poder incluir a estos chicos en el proceso de alfabetización, con qué conceptos cuentan estos niños. Digo, ¿desde qué lugar pueden plantearse poder que les parezca importante esta acción de adquirir estos conceptos? Y a su vez es cómo estos adultos van a incorporar esos conceptos que pretenden enseñar. Digo, si esos objetos que pretenden enseñar son del interés de ese niño y cómo pueden captar esa atención de ese niño. ¿Me siguen? Digo, es no pensarlo en una idea de decodificar. Vieron que la M con la AMA, digo, sino pensar en qué importancia puede tener para ese niño escribir y cuáles son los antecedentes que pensó para escribir. Digo, ¿por qué le va a ser importante adquirir ese tipo de lenguaje escrito? ¿No? Consideren que no en todas las culturas el lenguaje escrito es tan valorado. Digo, a ver, a uno le parece cotidiano y común porque está muy acostumbrado a agarrar un papel y escribirlo. Y digo, yo en lo cotidiano no me doy cuenta y escribo. Y hay otras culturas donde a veces el lenguaje oral se valora mucho más que el lenguaje escrito. A nosotros se nos hace impensado a veces, pero esto sucede. Con lo cual, dice, bueno, la importancia de que esta información que se transmita, dice Castorina, sea contextualizada a los intereses de ese niño. Y iba a plantear que hay todo un conjunto de pasos previos que nos dan la pauta de que ese niño se está incluyendo en un proceso de alfabetización. ¿Sí? Que un niño aún no coordine las sílabas con las letras que corresponden no quiere decir de que no esté en un proceso de alfabetización, sino ver en qué punto quedó detenido y qué fue lo que pasó en ese punto que quedó detenido.
Castorina y Emilia Ferreiras, en realidad en este caso es el texto de Emilia Ferreiras, va a ubicar 3 momentos fundamentales para pensar el proceso de alfabetización. Hay un primer momento fundamental para pensar este proceso de alfabetización, que es cuando los niños distinguen entre lo icónico y no icónico. ¿Qué es lo icónico? Piensen en el escritorio de su computadora. ¿Qué es un icono? Es un dibujito. Es un dibujito que nos indica algo. ¿Sí? Ese dibujito nos representa algo. Nos representa, por ejemplo, el símbolo de Word. Nos representa, por ejemplo, el símbolo de una papelera. Es un símbolo. Es un dibujo. ¿Sí? Lo diferente con lo no icónico es aquello que no es un dibujo y sin embargo sigue representando un objeto. Si yo leo la palabra Word, sé a qué se refiere. Si yo leo la palabra papelera, sé a qué se refiere y no necesito el dibujo. El niño empieza a distinguir entre los dibujos y aquello que es la palabra escrita, aunque no lo sepa escribir. Yo les voy a mostrar mis feos dibujos, pero para que ustedes puedan distinguir, esto es lo icónico. Si yo les represento esto, ustedes saben que es sol, y esto también dice sol. ¿Me siguen? Acá yo les dibujé una fea casa, pero bueno, es la casa y la palabra casa. ¿Sí? Esto es lo icónico, esto es lo no icónico. Es el no dibujo. El corazón y la palabra corazón. ¿Bien? ¿Siguen? Bien. Bueno, ¿qué pasa en este nivel? Los chicos lo que interpretan es que las palabras son los nombres de las cosas. Vieron que los chicos lo primero que aprenden a escribir son sus nombres y los nombres de sus familiares. Después cuando se copan tienen que ver con esta idea. ¿Qué es lo que sucede? Es esta idea de pensar que las palabras son los nombres de las cosas. Las cosas se llaman de esta manera. Como yo me llamo Yamila y escribo mi nombre, las cosas se llaman de esta manera. Lo que empiezan a distinguir es que es distinta la forma en la que se escribe que en la forma en la que se dibuja. Y vieron que a veces hacen como que nos están imitando dibujando y escribiendo, y escriben todos esos mamarrachos que se parecen a nuestra letra mamarrachada, por lo menos la mía en lo personal, tipo de médico, y ellos dicen acá escribí. Bueno, eso tiene que ver con que el chico empieza a distinguir que hay otro tipo de lenguaje que también explica y transfiere cosas. Y hay un deseo de querer pertenecer a ese código. Digo, ese deseo implica muchos marcos asimilatorios, pero donde los chicos lo que van construyendo son teorías de cómo se construye. Y lo primero que distinguen en este periodo es que tienen ciertas características esas palabras. Tiene una característica cuantitativa y una característica cualitativa. ¿Cuál es la característica cuantitativa? Es que ellos distinguen que, aunque sea la palabra, tiene que tener más de 3 letras. ¿Sí? Más de 3 letras para sonar. Si no, no suena. Por eso les cuesta tanto. Piensen que este periodo no es que se borra, sino que dura hasta el periodo que vamos a ver el siguiente y hasta el inicio del periodo silábico, que es el tercer tiempo. Piensen lo que les cuesta a los niños comprender las palabras que tienen 2 letras. Como que no las consideran palabras. Porque distinguen que tienen que tener 3 letras y que las letras son distintas. No las conocen, no las saben, pero para que suene tienen que ser distintas. ¿Sí? Son las teorías que se empiezan a construir los niños y que empiezan a producir las distinciones. Bien, ok, continuemos. Esto también nos va a dar la pauta respecto de cómo en esa escritura los niños toman aspectos físicos y aspectos constructivos. Los aspectos físicos tienen que ver con adquirir el trazo, adquirir la distribución en la hoja. Vieron que uno les empieza a enseñar cómo distribuir en la hoja, cómo hacer la letra más grande, irla achicando. ¿Por qué? Porque la idea es que estos niños puedan ir incorporando ciertas pautas, pero eso implica también su maduración neuromotora, su coordinación visomotriz, cuál es el tipo de manipulación que tienen los objetos, qué proximidad tuvo con los lápices, por ejemplo. Digo, a ver, mi hijo me ve todo el tiempo con lapiceras y se desespera por querer agarrar las cartucheras. Yo le doy una cartuchera que es de él y él agarra los lápices,
más de una vez intenta rayar, digo, como una cuestión de imitación instantánea, pero lo agarra al revés, o lo hace con ambas manos, o raya por fuera de la hoja. ¿Por qué? Porque lo que él está es imitando el movimiento, aún está en un periodo sensorio-motriz, aún no tiene la capacidad de representar. Lo único que puede dejar es una marca en la hoja como una cuestión de verificación práctica, pero no tiene que ver con algo del deseo de querer demostrar y incorporarse en ese lenguaje. Digo, ustedes siempre piensen que para que alguien aprenda tiene que haber deseo de aprendizaje. Si no, no hay chance. Tiene que haber un deseo, una curiosidad por querer aprender algo nuevo. ¿Cómo hay que buscarla? Hay que buscarla. Más de una vez ustedes como maestras de primaria me sabrán decir de que más de una vez hay que buscarla, hay que encontrarla y tiene que haber un incentivo del otro lado. Si la obligación es ir a la escuela, el chico no va a tener deseo de aprender. Me acuerdo de un nene que el caso era bastante singular. Era un chico que estaba en primer grado, lo querían hacer repetir desde la escuela donde estaba. Era un chico que resultaba ser muy inquieto. No me acuerdo si yo se los conté a ustedes. Resultaba ser muy inquieto, muy colaborador con sus compañeros y eso lo distraía un montón, porque un compañero pedía una goma y él se levantaba del asiento donde estaba y llevaba la goma a su compañero. Cuando yo lo conozco, la escuela le mandaba tarea extra, él no copiaba la tarea en la escuela, entonces se la pasaba copiándola, se la pasaba la semana copiando tarea que la madre recaudaba de sus compañeros. Entonces a él le mandaban tarea extra para que practicara. Era un chico que se levantaba a las 5, tenía 6 añitos. Se levantaba a las 5 de la mañana, porque los papás se iban a trabajar muy temprano. Lo dejaban en una guardería y la guardería lo llevaba a las 8 a la escuela. Con lo cual, tengan en consideración que el nene para cuando llegaba a la escuela tenía 3 horas de despierto. A las 10 de la mañana habían pasado 5 horas de estar despierto y le agarraba fiaca, sueño. Él sabía que después de que salía de la escuela, a las 12 volvía a ir a la guardería hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Chico de 6 años. ¿Consideran eso? Estaba cansadísimo. Estaba cansado y lo que él quería y necesitaba era que esa mamá, cuando llegaba de trabajar, se sentara con él a hacer la tarea. Porque era el único modo de tenerla concentrada esa mamá, que llegaba tarde de trabajar, que se iba muy temprano, con él, porque si no, la mamá se ponía a hacer cosas de la casa y nuevamente perdía la atención de esta mamá. Cuando yo lo empiezo a analizar, él viene con un informe del, no sé de quién era, que había que medicarlo, porque ese nene era hiperactivo. La realidad es que ese nene se aburría con mucha facilidad, tenía una inteligencia abismal, era muy inteligente. Él sabía absolutamente muchas cosas de los dinosaurios, te las explicaba. Él miraba videos. Yo le pregunté al papá cómo mira videos. Había descubierto de que el Google tenía una aplicación que él hablaba por voz, decía lo que quería ver y él lo veía. Jugaba al Minecraft, le gustaba mucho el Minecraft. Se enganchó a jugar a los juegos de mesa, respetaba perfectamente las reglas y habíamos empezado a leer. Y que él me tenía que empezar a traer cuentos que pudiera leer y con lo cual empecé a comprar cuentos en mayúscula, en imprenta mayúscula, para que él las pudiera comprender. No estaba por fuera de la lectoescritura, ese nene lo tenía re clara con la lectoescritura, pero no quería el compromiso del adulto desde otro lugar. En el colegio en el que estaban era permanentemente el que no estudia, el que no hace y cada vez saturado de más tarea, con lo cual era algo de un cansancio. Los papás no registraban este cansancio, por suerte con la psicopedagoga pudimos coordinar, había muchos quilombos familiares de otras cosas. No registraban que era un niño que se despertaba a la misma par que un adulto, que dormía poco, que estaba fastidioso, cansado y que necesitaba otro tipo de rutina. Él desde los 45 días llevaba esta rutina, los 45 días de vida, de las 5 de la mañana, porque la mamá trabajaba en Capital y los querían dejar antes de que ellos se fueran a trabajar. Había un abuelo que podía llevarlo a la escuela, había una hermana que se iba más tarde a la escuela, a la misma escuela que él. Con lo cual lo que le empezamos a plantear... en verano él iba a la guardería también. Lo que le empezamos a plantear era un nene que era muy responsable en la casa. Digo, él podía llegar a las 12, estar con su hermana tenía 16 años, su abuelo estaba al lado, con lo cual no iban a estar solos. Estaban cerca de la escuela.
Entonces habíamos hablado en la posibilidad de que lo dejaran entrar 7:40 a la escuela, vaya con su hermana, tratar en la misma escuela, esperar a esos 20 minutos, pero no es lo mismo que ir a las 5 de la mañana a una guardería. Salir de noche, llegaba con otro rendimiento físico y con otro rendimiento de atencional. ¿Me siguen? Y no tenía que ver con una falta de deseo de aprendizaje, tenía que ver con que la energía estaba puesta en otro lado, su atención estaba puesta en otro lado. Pero él empezó a aprender, empezó a mejorar esta lógica. Y porque él en un momento dado lo que llegó a decirme era, quiero a mi mamá y quiero que mi mamá me preste atención, no quiero que se vaya más. La mamá hacía muchas horas extras, entonces lo que hubo que explicarle a la mamá es que los sábados, económicamente no lo necesitaban, estaban pasando por una situación económica bien, no lo necesitaban, ambos trabajaban. El papá trabajaba hasta las 3 de la tarde, la mamá llegaba a las 5 de la tarde de trabajar y a veces se quedaba haciendo horas extras. Piensen que desde los 45 días ella no resignó, ella podía tomarse una licencia porque trabajaba para el Estado y sin embargo consideró que ella necesitaba volver a trabajar porque si no ella no iba a ser autónoma. Bueno, hubo que trabajar un montón con esa mamá porque tenía muchas cuestiones en relación a la necesidad de mostrarse autónoma, para poder entender que este nene lo necesitaba y que su hija también, desde este lugar, porque pareciera que sobre este nene caía el lugar del chico problema. Volvamos. Estaba yo en el primer momento que plantea Emilia Freiras como la psicogénesis de la alfabetización, en esta diferenciación entre el icónico y no icónico. El segundo momento, que ella lo ubica como el momento de la diferenciación, tiene que ver con la construcción de las formas de representación. Lo que los chicos empiezan a ubicar es pensar en ciertas características entre el objeto y las palabras. Por ejemplo, los objetos grandes tienen que tener muchas letras y esas muchas letras tienen que ser escritas grandes. Elefante lo van a escribir así. Hormiga es chiquita, entonces lo vamos a escribir así y va a tener poquitas letras, ¿sí? Pero empiezan a registrar y a ubicar que las letras son todas distintas. Y a veces empiezan a construirse su propio alfabeto. ¿Qué quiero decir con esto? Las letras que conocen, que por lo general son las de su nombre, las empiezan a poner invertidas, alternadas, diferentes, o inventar letras, sacarle patitas, ponerle patitas, pero saben de que las palabras se escriben con distintos tipos de letra. ¿Sí? Que las palabras tienen más o menos entre 3 y 7 letras, no más, entonces les empiezan a agregar letras. Que cada palabra al sonar distinta tiene que tener distinto orden de las letras, o tiene que tener distintas letras, que si no suenan igual. Entonces se empiezan a inventar cómo construir esas palabras. Empiezan a identificar algunas letras, que por lo general son las de su nombre. Y empiezan a construir estas variables. O sea, empiezan a construir cierta categoría de diferenciación entre las palabras. Va a llegar el siguiente momento, que es el momento de fonatización de la escritura. Es el tercer momento o la tercera etapa. Este momento es donde comienza el proceso que va del proceso silábico al proceso alfabético. ¿Qué es lo que empiezan a entender en este tercer periodo? Es que hay cierta correspondencia entre cómo suenan las letras y cómo se escriben. Hay una correspondencia entre la sílaba que suena y las letras que tienen que coordinar. Llega todo un proceso, ¿sí? Este proceso pasa de un proceso silábico, a lo que podríamos denominar como proceso alfabético silábico, a un proceso que es alfabético. ¿Qué quiero decir con todo este proceso? Que los niños empiezan primero a distinguir que las palabras tienen sonidos y que esos sonidos se corresponden más de una vez con cierta cantidad de letras, ¿sí? Con lo cual, si yo digo chupetín, por ejemplo, escuchan que por lo menos tiene que tener 3 letras, ¿sí? A veces, si la sílaba la conocen de su nombre, por ejemplo, se llama Martín, pueden que la T y la I la pongan en correspondencia. Puede que no. Por lo general, para esta etapa conocen las vocales, ¿sí?
Entonces a veces hacen cierta correspondencia entre las vocales y la cantidad de sílabas. Con lo cual puede ser que en este proceso silábico, por ejemplo, en chupetín, pongan la U, pongan la P y la E, porque se llaman Pedro, por ejemplo, y pongan la I. ¿Sí? Es un proceso silábico, hay cierta correspondencia. O puede que pongan cualquier letra, pero que pongan 3, o que pongan la cantidad que corresponde. Y que esa letra va a seguir diciendo lo mismo para ellos. Es su código interno. ¿En qué momento estamos en este proceso de alfabetización? Si yo les tendría que decir, estamos en el periodo preoperatorio. Y estamos en el momento, por ejemplo, de preescolar. Si ustedes lo tendrían que ubicar. Piensen que todo este proceso que yo les dije de la escritura tiene que ver también, por ejemplo, con la diferenciación icónica y necónica. La tenemos a los 3 añitos, por ejemplo. Los nenes empiezan a distinguir, no saben escribir y no van a saber escribir las letras ni reconocer las letras. A los 4, a fines de los 4, puede ser que registren algunas de su nombre porque lo ven en todos los lados. A los 5 probablemente sepan escribir su nombre, a veces el de la mamá, el papá o algunas letras en particular, y lo que empieza a aparecer es este desarrollo silábico, esta correspondencia entre el sonido de la sílaba y la correspondencia con alguna letra. Algunas pueden inventarlas, algunas letras. Pero ya no es como antes, que si era un objeto grande tenía muchas letras y si era un objeto chiquito tenía pocas letras. Ahora la correspondencia, fíjense que son categorías más que se van siendo cada vez más generales. Van en el proceso del pensamiento que decíamos del periodo operatorio, ¿se acuerdan? Bien, continuemos un poco por este lado. Yo no me quiero ir olvidando de nada, entonces por eso es que voy repasando de alguna manera. ¿Qué se van a dar cuenta? Que las sílabas no se forman con una sola letra. Que la A sola no suena pa y ma, tiene que tener otra letra. Entonces empiezan a incluir en las sílabas otras letras. A veces se corresponden y otras veces no. Pero en su mayor parte ubican claramente cuáles son las vocales y ya ahí la pregnancia de las vocales está como muy presente y que las sílabas, aunque sea, se forman de 2 letras. Entonces, en una palabra como casa, pueden ubicar, por ejemplo, la C y la A y no sé, pueden ubicar la A y la A, qué sé yo. O la A y la A no la van a ubicar, pero van a ubicar en vez de la S otra letra. ¿Me siguen? Digo, capaz que no la ubican completamente. O en barco pueden escribir baco. Bien, porque saben que la sílaba suena con 2 letras. Y que una palabra que tiene 2 letras no suena. ¿Sí? Por ejemplo, la casa, no, va a ser casa. Bien, vamos en la línea, piénsenlo en cómo se va dando el proceso del lenguaje. Bien, y cómo se va dando el proceso de pensamiento para llegar al proceso operatorio. Cada vez vamos construyendo categorías más generales para definir las cosas. Ya no es kaku, es la casa. La casa, es tu kaku y es la kaku de otro y la kaku de otro. ¿Se entiende? Bien. Por eso puede faltar algunas sílabas, pero empieza a haber cierta correspondencia entre los sonidos y las letras que conocen. Siempre acuérdense que las de su nombre, las de los nombres de conocidos, les va a ser más fácil incorporarlas. Por lo tanto, que falten alguna letra no quiere decir que no esté en proceso de alfabetización. Hay que ver cuáles recuerdan y cuáles ponen. Ya no inventan letras, por lo general. Son las letras que conocen. ¿Cuál es el proceso de alfabetización? O la parte del periodo alfabético. Es cuando el niño ya puede escribir la correspondencia entre las sílabas y lo que empieza a incorporar son todas las reglas semánticas, sintácticas y de forma de las palabras. ¿Vieron? Empiezan a incorporar los plurales, los singulares, los géneros. El modo en el que esas palabras sufren deformaciones para entenderse con otros. Estamos en el proceso operatorio ya. ¿Sí? Empiezan a incorporar reglas ortográficas, empiezan a incorporar los espacios, las mayúsculas, los puntos, las comas. Todo lo que tiene que ver con la estructura del lenguaje en sí mismo. Un niño en proceso donde el niño puede identificar puede identificar las sílabas y el sonido de las sílabas, pero no puede identificar aún, si no puede construir correctamente las palabras,
lo que es un signo de puntuación, lo que es un género, lo que es un tiempo. Vieron que a veces los chicos conjugan mal las palabras por la cuestión de que construyen ciertas reglas. Digo, los chicos construyen que hay ciertas palabras que terminan con correr, por ejemplo, correr es corrí, ¿sí? Bien. Amar es amé. Fíjense que cambian las letras. Hay niños que dependen las leyes que construyan, las hipótesis que construyan, les va a costar construir determinada conjugación de verbos. Entonces las conjugaciones son como los verbos regulares y no como los verbos irregulares. O la conjugación de tiempos aún se está construyendo, porque el tiempo para ellos aún se está construyendo. O a veces la cantidad entre plural y singular. Están construyendo el lenguaje y las hipótesis que se van construyendo. Fíjense que si tienen que hablar de algo que genera, tiene que ver con el agua, si ellos ven que hay mucha agua, capaz que dicen las aguas. ¿Por qué? Porque tienen cierta lógica que lo que es poco es singular y lo que es mucho o más de uno es plural. Entonces lo aplican para todo en general. Pero ese es el proceso de alfabetización. O sea, el proceso de alfabetización va en la línea de que ya ese lenguaje, como la correspondencia entre el sonido y el sonido y la escritura está constituida, lo que ahora hay que ordenarla esa escritura para que esa escritura tenga una lógica que pueda ser comprendida para otros. Si uno empieza a analizar, hay muchos adultos que han quedado detenidos en este proceso de alfabetización. Han construido esta lógica de escritura, pero no la lógica de poder ser comprensibles ante los otros. Y los vemos cuando escriben un mensaje de texto, por ejemplo. ¿Sí? Vieron que antes se llamaba primero inferior y primero superior, lo que era primero y segundo grado. Bueno, tenía que ver con esta lógica, la realidad. Bien, hasta acá, en líneas generales, es todo el proceso que estuvimos hablando de alfabetización. Y cómo poderlo ir pensando que va de la mano de la función semiótica. Si no hay función semiótica, no va a haber nunca un proceso de alfabetización. Digo, si no hay la capacidad de construir signos que nos despeguen de la inmediatez, no hay posibilidad de que se construya nada de esto. El video próximo que van a ver tiene que ver con latencia. Vamos a hacer como una introducción breve al concepto de latencia, que es desde Freud. Así que me despido y nos vemos en el próximo video que se los envío para esta clase, digamos.